si vemos esta pirámide, vemos claramente que estamos viendo que hay un decreto ley que es bastante de peso. Entonces, es reglamento de ley, discúlpeme, más que decreto, el reglamento de ley. Entonces, este reglamento de ley, porque existe la ley y hay parte del reglamento. Entonces, en su reglamento de ley ya nos especifica la creación del archivo central y muy pocos archiveros invocan esa norma. Entonces, ¿sí? ¿Qué pasaría si sus informes de ustedes invocan ese artículo? ¡Wow! Ahora sí, no, el administrador es el que está en falta. El de OPP, el de Oficina de Planificación y Presupuesto está en falta, el asesor jurídico está en falta, porque el archivero ya avisó, ya elaboró su informe en el que les dice que se debe de cumplir la normatividad. Ah, pero eso no me dijeron, Shirley, en la clase, no, es que lógicos, muchos estudian organización, descripción, transferencia, eliminación. A veces eliminación. No estudian documentos de gestión archivística, que luego vamos a estudiar también documentos de gestión archivística. Ahí es donde vamos a entrar a hacer los talleres todavía. Entonces, es importante, porque después, no, Shirley, a mí nadie me dijo que tenía que hacer la norma, invocar la norma. Yo pensé que solamente haciendo un memo ya me voy a crear mi archivo central. Sí, señores, muchos piensan que haciendo un memo o haciendo un oficio a sus autoridades, ya, le digo, no, tú no tienes que hacer oficio, hay que hacer informes. Ni siquiera te digo que hagas un informe de 20 páginas. Suficiente con que hagas uno de página y media, dos o dos páginas. Bien sustentado, suficiente. No tienes que tampoco hacer todo un informe técnico legal, ¿no? Pero sí sustentarlo debidamente. Entonces, en el tema archivístico, pues nosotros deberíamos llegar por lo menos al último nivel, a elaborar reglamentos internos de trabajo o directivas, como muchos también atribuyen, ¿no? Entonces, estos reglamentos nos van a ayudar establecer de forma seria nuestros archivos de trabajo, nuestras oficinas. Porque si yo trato mi archivo como un almacén, ni siquiera como repositorio, como un almacén, nadie me va a obligar, nadie me va a tomar en cuenta. Entonces, este es el famoso artículo 21, y si leen conmigo, dice Patrimonio Cultural de la Nación. Esta es de la última Constitución de Política del Perú del año 93. Son los yacimientos y restos arqueológicos, construcciones, monumentos, lugares, documentos bibliográficos y de archivo. Ya lo decía, ya desde el año 93 en la Constitución Política están protegidos los documentos de archivo. Entonces, cuando ustedes perfectamente deberían empezar sus informes invocando el artículo 21. Señores, nosotros, señor alcalde, señor director, señor presidente, señor jefe máximo, señor gerente general, conforme al artículo de la 21 de la Constitución Política, estos documentos de archivo de nuestra entidad tienen que estar protegidos. ¿Qué más nos dicen, no? Objetos artísticos, testimonio de valor histórico, expresamente declarados bienes culturales y provisionalmente los que se presumen como tales. Ahí vienen las dos opciones. Nos dicen los que ya están declarados y los que presumen como tales. Y eso en la presunción entran todos, por no decir todos, entran casi todos. Son patrimonio cultural de la nación. Entonces, señores, ¿nuestras resoluciones serán patrimonio cultural de la nación? Puede ser. ¿Nuestro legado de personal? Puede ser. ¿Los balances generales? Puede ser. Ah, ya. Entonces, ¿qué más? Tenemos legajos, convenios, puede ser. Actas de sesión también pueden ser. Entonces, hay documentos muy importantes dentro de nuestra entidad que podríamos considerarlos patrimonio cultural de la nación, independiente de su condición pública o privada. ¿Qué termina la frasecita? Protegidos por el Estado. Señores, entonces el patrimonio cultural de la nación tienen el deber de ser protegidos por el Estado. Entonces, ¿qué significa protegidos? Presupuesto, personal, equipos, un techo, una oficina, no debajo de la escalera, ni en el sótano, ni en la azotea. Deben darse condiciones para que esos documentos estén a buen recaudo. Ah, sí, yo no sabía. Por favor, mañana pasado, cuando ustedes empiecen a hacer informes, memos, oficios, lo que ustedes consideren a sus autoridades, pongan este artículo. Y si quieren, subrayan documentos de archivo y subrayan protegidos por el Estado.
Si ustedes mismos no hacen valer sus derechos, pues nadie más lo va a hacer. No es que la gente no los quiera ayudar, pero tenemos que estar detrás de 4.000 entidades. Por favor, me gustaría ser omnipotente para estar en las 4.000 entidades. Nada más que tengo dos manitos y de 8 a 5 es mi horario laboral en oficina. Entonces ya se imaginan que hemos ayudado mucho, sí, pero me hubiera gustado llegar a todos. No he podido, obviamente, por obvios motivos, llegar a todo el Perú. Entonces nos dice que esta ley garantiza que el dicho patrimonio fomentará conforme ley la participación privada en la conservación, restauración, exhibición, difusión del mismo, así como su restitución del país cuando hubiera sido ilegalmente trasladado fuera del territorio nacional. A ver, esta es una sentencia del mismo Tribunal Constitucional que nos dice: no puede caber la menor duda de la necesidad de brindar a nuestro patrimonio cultural, material e inmaterial la máxima protección necesaria a efectos de que se quede garantizado no solo su valor histórico, sino también su valor intrínseco, que en comunión con otros factores data de identidad y unidad a nuestra nación. Entonces, señores, hay ya estas sentencias a favor de los documentos. Es importante que seamos nosotros los que pongamos ya hagamos defender los derechos. No se confíen en que no, que mi jefe no lo pide. Señores, soy supervisora. N veces he ido a conversar con las autoridades. N veces. Y tengo acá al administrador y tengo acá al archivero. Y con ellos dos he conversado. El administrador, o sea, el archivero me dice: Chilo, yo siempre le he pedido a mis autoridades que me apoyen, que me den presupuesto personal, local, etcétera, etcétera. El administrador, ¿ustedes qué cosa creen que me dice? Shirley no me ha dicho nada. Shirley no me ha dicho nada. Por obvio motivo, ¿saben por qué? Papelito manda. Papelito. ¿Qué le había dicho? Siempre verbal. Siempre se lo había pedido verbal. Y eso me ha pasado N veces, ¿ah? Y hasta el día de hoy. Les digo, ¿le dijiste con documentos a tus autoridades que te dieran apoyo? Me salen con mil excusas, Shirley, es que a mí no me han autorizado a hacer documentos. ¿Estás seguro? Porque yo ahorita, vamos ahorita con tu administrador o con tu gerente general y vas a ver qué me contesta. Toda la vida me han contestado: Shirley, nunca me ha presentado ningún documento. Nunca. Pero para decirme que permisos, que licencias, que aumento, que huelgas, y eso es lo que siempre me dicen. Sí me hacen documentos. Para pelearse con el compañero, para denunciar a su jefe, sí son buenos. Pero para pedir derechos para su propio lugar de trabajo, no lo hacen. Un simple informe no lo hacen. No les digo que me hagan un informe de 20 páginas. Invoquen la norma, sean puntuales en una línea, aunque sea. A veces he ganado en estas confrontaciones de uno a uno, a veces, o muchas veces he ganado, si no lo voy a negar, pero otras veces no tenía argumento. Y si ganaba, o por lo general, las veces que yo he ganaba porque ya pues eres AGN, pues, ¿no? Ya, pues ya que estás aquí, ya lo voy a hacer. Pero no era porque yo tenía que estar en esa entidad, sino es que el archivero tiene que hacer su trabajo y no lo hace. No hace su trabajo, no hace esos documentitos, no hace esos informes. ¿Cómo sustentamos? ¿Cómo te ayudo si tú no te ayudas? Y es súper importante que conozcamos nuestros derechos. Tenemos un artículo de la Constitución. Señores, no todas las instituciones públicas, no todas las oficinas públicas tienen artículos. De ahí yo hasta el día de hoy reniego, disculpen si soy sincera, con las oficinas, y envidia sana, pero es envidia, con las oficinas de imagen institucional que existen en las muchas instituciones públicas. ¿Cuál es su órgano rector? No es IRTP, olvídense. IRTP no es órgano rector de la imagen institucional. Su órgano rector. ¿Cuál es su normatividad? ¿Cuál es su base legal? Por favor, ilústrenme, yo no lo sé. No existe. No existe órgano rector, no existe normatividad y menos ley que los ampare. Y entonces, ¿por qué los crean como oficina, unidad, gerencia, sugerencias?
Sí, sí los he visto, ¿ah? Sí he visto en algunas entidades. Y tienen, wow, 10, 7, 8, bastantes personas. ¿Cómo hacen si no hay norma? En cambio, el tema archivístico sí lo tiene, sí tenemos normas a favor de nosotros, de nuestra propia gestión, de nuestra propia actividad. Entonces, señores, el tema archivístico, nosotros somos los primeros invocados en hacerlo respetar. Si nosotros mismos no hacemos respetar la ley, pues va a venir cualquier otra persona que va a tener un poquito de conocimiento y les puede decir, ¿sabes qué? Yo he venido ahora como asesor de tu área y voy a ser tu casi jefe. Señores, eso lo he visto cada rato. En las grandes entidades, a veces el archivero ha tenido que recibir órdenes de un asesor que sabía un poquito más, o mejor dicho, ni siquiera que sabía más, simplemente que sabía aplicar sus derechos. Primera ley, señores, entonces. Patrimonio Cultural de la Nación, 28296. Vamos a leerla con ustedes, pero, en cierto momento me voy a parar, porque ¿cuál es la razón de esta ley? No es que tiene como bastantes artículos, tiene fácil 80, 90 artículos, pero hay un artículo, hay un artículo y hay otra parte muy importante en esta ley que es vital para nosotros, vital. Y es lo que vamos a ver. Pero igual hay que cumplir con la formalidad que esta ley es de defensa, protección, de promoción y propiedad del régimen de legal y el destino de los bienes que constituyan patrimonio cultural nacional. Otra ley que más o menos va al respecto de ustedes es la 19414. Entonces, señores, ley 28296 es la ley macro. Después de la Constitución, es la ley macro, que me Shirley, abarca todo. Dime, hola, ¿ya? ¿puedes verificar? Sí, te envié el Mm, link para que lo puedas descargar, me lo verificas y lo comprobamos, por favor. A ver, a ver, a ver, a ver. Mm, Uy, un ratito. ¿Dónde me la pasaste? ¿Al Gmail? ¿A dónde lo pasaste? WhatsApp, WhatsApp. Al WhatsApp, ya. Más bien, un favor, ¿tú lo tienes ahí en tu computadora? ¿Quieres que te pase el link a tu Gmail? Sí, lo más bien, si tú lo puedes reproyectar, sí te lo agradecería. Porque yo también estoy acá tratando de hacerlo de diferentes formas y no me ayuda mucho. Pero como A ver, archivo ya diferente, a ver, como, porque te los envía como archivo, ¿no? Ya. a ver, a ver, a ver, a ver. Voy a intentar a ver desde acá. Mm, hmm, Como archivo me lo has mandado, ¿no? A WhatsApp. Oh, un segundito. O te los pongo en tu Facebook para que más rápido lo descargues. A ver si me ayudas mejor. Sí, porque el Gmail ahorita no lo tengo, sí lo tengo abierto, pero hasta que se descarga, me gana el tiempo. Entonces, voy a intentar última vez a ver si se puede compartir. Ya descárgalo de tu Face, de Sí, ese sí, link que ya, te he ya lo enviado. tengo. Sí, 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 acá lo tengo. Ujú, ya, y acá tengo el otro. Ujú, listo, creo que ya está. Ya tengo uno. A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a ver si está descargado. De que se descargó, pero vamos a ver si me ayuda esta máquina. No, ¿se visualiza? Sí, se visualiza que se está ¿Se escucha? descargando. ¿Se No, escucha? no, no, estás en tu pantalla del Drive. Tienes que compartir Sí, 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 la sí, sí, pantalla del sí, video. sí, 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 a ver un momentito. Ya, ahí se visualiza. Sí, se visualiza. A ver, empezamos de nuevo.
Sí, pero no se escucha, Shirley. Creo que no has compartido el audio de tu pantalla. Eso es lo que no entiendo por qué no se No visual, has no se escucha. compartido tu audio. Ahí cuando ingresas sale compartir este audio con la computadora, dice. ¿Dónde se pone compartir computadora? No, O acá si yo lo gustas, visualizo porque todo está abierto. o Acá si se gustas visualiza puedes todo. salir y volver a ingresar. Y a la hora de A ver, ahí, o si no en tu audio, dale clic en tu audio y ahí prueba. Deja audio con mm, computadora y tiene que salir. En tu audio ahí te pone, ¿no? ujú. Me salen, a ver. mm, En el triangulito del audio ahí hay opciones del Zoom, del Zoom. sí, 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 un ratito. ¿A dónde se fue? Si no, señores, no se preocupen. Yo creo que ya lo voy a dejar para la próxima. Ya con Johanna vamos a practicar esto del video que no me ayuda mucho. Si no, avanzamos. A ver, una más y ya no, si no, no sé. Ya. A ver, un 5. Lamentablemente yo no entiendo por qué no se visualiza. No, de que ¿Ya se escuchó? No, no se escuchó, creo, ¿no? A ver, Estás en la pantalla del Drive. sí, pero estoy poniéndole todos los, no sé por qué no sale el video. No, no se escucha, ¿no? No, si no, ya, Johanna, a mitad de mañana a ver si lo practicamos los videos, si no vamos a estar acá. La intención es que se escuche, porque si no, también tengo el video de Cusco, tengo varios videos y no, no es justo que no se escuche. Señores, no se preocupen, voy a pasarles varios videos en todas las clases, no, tengo que arreglar esta situación que no es normal que me gane la máquina. Pero igual, continuamos con la clase. Gracias, Johanna. Mañana a ver si nos practicamos un ratito. Te veo en la noche y me ayudas, ¿ya? Gracias, Johanna. Sí, cambia está en el Drive, cambia la diapositiva. Sí, 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 ahorita. Ujú, acá estamos. ¿Se visualiza la clase? Correcto, sí. Ya, señores, entonces volvemos a la misma. Patrimonio cultural de la nación es el todo, es el todo. Todo es patrimonio cultural de la nación. Patrimonio cultural de la nación no solamente ve el tema de archivos, tal como estamos leyendo en este momento. Patrimonio cultural de la nación también va a ver el tema antropológico, militar, histórico, bibliográfico, arquitectónico, religioso, científico, intelectual. Va a ver todo lo que es cultura. Es la ley más macro, que en ese macro también habla del tema archivístico. Y en este ley se habla de los bienes. Acá aparece la palabrita bienes. Y es súper importante esta palabrita. En estos momentos voy a ver por qué hablamos de bienes y por qué es importante en la administración pública que el tema de bienes esté ligado con el tema archivístico. Entonces, nos dice que es todo el quehacer humano, la representación por la información que éste tenga, por su importancia. Entonces, patrimonio cultural nacional es el todo por su importancia. Y
19.414 va a haber de documentos archivísticos históricos y 25.323 va a haber netamente archivos, documentos archivísticos y niveles de archivo. Entonces, si estoy en la ley macro, ¿qué es rescatable de esta ley? Que ya nos habla de los bienes y nos habla también de la creación de los archivos centrales. Entonces, vamos con lo que es su presunción legal, ¿no? Nos dice que vuelve a repetir una palabrita, bienes, todos son presuntamente bienes patrimoniales cultural de la nación. Mis archivos serán, Shirley, presumiblemente bienes, sí. ¿Son bienes culturales? Sí. Acá lo que en resumen nos dicen que todo puede ser patrimonio cultural de la nación hasta que se demuestre lo contrario. En resumen, en pocas palabras, la presunción legal queda sin efecto por declaración expresa de la autoridad competente. O sea, acá es al revés, acá todos lo puede ser importante y solamente cuando deja de ser importante, cuando con documento deja de ser importante. ¿Qué documento podría decir que ya no es patrimonio cultural de la nación y es innecesario su conservación? ¿Existirá algún documento en el mundo archivístico que me diga que es innecesaria de su conservación? Sí, sí existe un documento. Y eso lo vamos a ver en la clase de eliminación. Sí existe el documento. Entonces, para hacer que un documento presuntamente legal o patrimonio cultural de la nación, o patrimonio cultural archivístico, existe un documento que sí lo va a decir, no es. Estos documentos no son patrimonio. Eso lo vamos a ver más adelante en la clase de eliminación. Entonces, el mensaje es, todo es presuntamente valioso. Entonces, ligado a mi realidad. Entonces, si la traducción, me estás diciendo que todos los documentos de mi entidad pueden ser presuntamente patrimonio cultural de la nación. Sí, sí. Entonces, tengo artículo 21 de la Constitución de Política y tengo la 28 donde dice que me dice que aquí es el todo. Todo es presuntamente patrimonio cultural de la nación. Y entonces, la misma ley determina qué organismos van a ser competentes en cada aspecto. Para aspectos patrimonio cultural, arqueológico, histórico, inmaterial, monumentos, ruinas arqueológicas, huacos, textiles, Ministerio de la Cultura, hasta los pinturas rupestres. Biblioteca Nacional se va a encargar de, está al revés el dibujo. La Biblioteca Nacional se va a encargar de los libros, patrimonio cultural bibliográfico. Y patrimonio cultural archivístico, el AGN, Archivo General de la Nación. Entonces nosotros somos, de todos los que estamos en el mundo archivístico, archivo de gestión, archivo central, archivo histórico, archivo periférico, todos estamos ligados a lo que es el patrimonio, al Archivo General de la Nación y sus normas. Ahora, les dije que no, aférrense a ese pensamiento bienes, porque sí me he dicho que me tengo que preocuparme por la palabrita bienes. Porque a partir de esta ley de la 28296 se consideran a los archivos bienes integrantes del patrimonio de la nación, en este caso cultural. En todas las instituciones públicas existe el área de patrimonio, ¿sí o no? Todas tienen. ¿Y en qué se encarga esta área? Área, gerencia, sugerencia, oficina, dirección, unidad de patrimonio. ¿De qué se encarga? Se encarga de los bienes, ¿sí o no? Se encarga del inventario de los bienes de la silla, la mesa, la computadora, la ventana, la puerta, todo. Y ese patrimonio de la entidad, ¿lo cuidamos, sí o no? Sí, sí se cuida. ¿Me puedo llevar la laptop de mi oficina? ¿Me puedo llevar el CPU? ¿Me puedo llevar la silla de mi oficina? ¿La estantería? ¿El ventilador me lo puedo llevar? No me lo puedo llevar, ¿no? ¿O alguno de ustedes conoce a alguien que se lo ha llevado? No, no se debe de llevar. ¿Por qué? Porque es patrimonio de la entidad, ¿sí o no? Y se protege y se cuida, ¿sí o no? ¿Y qué pasa si se malogra?
la silla, la mesa, la computadora. ¿Lo vendo? ¿Puedo venderlo? ¿Puedo vender la silla? ¿Puedo vender la mesa, el escritorio, la computadora? No puedo vender. Ah, y en el caso de los documentos, si ya tienen 10 años, 20 años, ¿los puedo vender? Este artículo, a partir de esta ley, ya nos dice que no, no, es el mismo tratamiento. Y exacto, gracias Miriam, nos dicen que no, porque los documentos, uno, Constitución nos dice que son del Estado. Dos, esta ley ya los va a encasillar en el tema de bienes. Los documentos, los papeles, en el caso archivístico, son bienes del Estado. O sea, Shirley, ¿me estás diciendo que hay que todo el procedimiento? Sí. Así como existe la SBN, Superintendencia de Bienes Nacionales, que regula todo lo que son los bienes, la silla, la mesa, la computadora, etcétera. Así como existe la AGN, Archivo de Generación, que regula los documentos. Si alguno de ustedes entiende perfectamente el tema de patrimonio con la SBN, perfecto. Igualito es con el Archivo General Nacional, idéntico. En la SBN tiene sus normas, sus procedimientos, sus directivas, etcétera, y todo lo tenemos clarito. En el mundo archivístico es igual. Con los documentos archivísticos de las entidades es igual. Para eso está la AGN. El AGN es el que me va a regular toda la normatividad propia. Entonces, pero también hay un detalle. Me habla de bienes materiales e inmateriales. ¿Qué significarán los inmateriales y los materiales? Vamos a ver. Los inmateriales nos dice que es aquello que no se puede tocar, que son nuestras tradiciones, son nuestras costumbres, es nuestro legado, la religión, las fiestas populares, las canciones, nuestra comida, los rituales religiosos. eh, a veces hay rituales del pago del agua, del pago a la Pachamama, Cuyuriti, etcétera, etcétera. Entonces, existe. Y también los cantos propios que están considerados como tales, ¿no? Cantos, costumbres, bailes. Es la expresión humana, que no necesariamente está en papel, piedra, roca, textil, huaco, etcétera, etcétera. Está en nuestra tradición. Entonces, vamos a los bienes materiales. Bien material inmueble no es en los documentos. Pero ¿qué cosas son los bienes materiales inmuebles? Son los edificios, desde las ruinas arqueológicas, las iglesias y, ¿por qué no?, hasta los centros históricos, ¿no? Quizás en un futuro, quizás en un futuro, también los centros empresariales, ¿no? En un futuro, ¿por qué no? Entonces, ¿dónde están los documentos? Los documentos son considerados bienes materiales muebles. Pregunta de examen, ¿qué son los documentos según la 28296? Los documentos archivísticos son bienes materiales muebles. Y en estos, aparte de estar los documentos de archivo, están las pinturas, las medallas, los objetos subterráneos, los libros, las expresiones de arte, el cajón peruano, el huaco, el textil de Paracas, etcétera, etcétera. Todos bienes materiales muebles porque se mueven, los puedo cargar, son movibles. Entendamos entonces que estos documentos forman parte de la propiedad privada del gobierno. También no solamente van a ser regulados los bienes del Estado, sino también lo privado. ¿Eso qué significa? Si yo tuviera documentos archivísticos de la época de los quipus, si tuviera huacos, textiles, pinturas, los debería de registrar. No significa el registro significa que te lo incautan. El registro significa que se registra que está tu nombre. Porque a veces muchas personas se asustan, dicen, no, si yo lo registro me lo van a quitar. No necesariamente, te van a hacer muchas preguntas, pero de eso, de que te lo quiten, no. A menos que tú tengas el TUMI, ¿no? Pero no creo que tengas el TUMI. Pero sí, sí es algo que sí lo puedes demostrar que forma parte de tu legado de familia si la puedes explicar. Por ejemplo, ¿no? Muchos de los fundos de Pisco que están en todo el sur de Lima, Ica, Chincha, Pisco,
Muchos de estos fondos tienen sus propios documentos de 1800, 1700, en donde ellos también demuestran que son propietarios y que también tenían la fórmula del pisco desde 1700 o 1800. Están en esas casas, pues son sus documentos de ellos. Son sus documentos también, digamos, algún testamento, algún documento propio de nuestra familia, que es de muchos años. Eso es nuestro, no tengan miedo. Que Shirley, pero yo tenía mi tatarabuelo tenía hacienda y en las haciendas estaban una ruina arqueológica. Los huacos, mi familia los rescató en su momento, me los quitarán. Los van a analizar, pero dudo mucho que te los quiten porque hay miles de huacos en el Ministerio de Cultura, hay miles, pero sí se tienen que registrar. Entonces, la intención del gobierno es que se registre, pero igual se debe de tener en cuenta que hay un registro. Entonces, el bien mueble integrante del patrimonio cultural de la nación de propiedad privada conserva su condición de particular. El propietario sí está obligado a su registro y conservarlo adecuadamente, porque también, si te lo vas a quedar, tiene que estar ok, no lo vas a tener en el suelo, en la azotea, debajo de la escalera, no. Lo tienes que tener y garantizar su conservación adecuada. Entonces, en estos casos es importante que los bienes muebles, todo propiedad del bien patrimonio cultural de la nación, debe ser registrado como. Entonces, la propiedad, toda acción orientada para la restauración del bien debe ser puesta en conocimiento del organismo público. Es aquí donde hay bastante discusión. ¿Por qué hay que pedir autorización? Por ejemplo, en el caso de las casonas, hay que pedir autorización bien, un poquito detallada. Y en el caso de los documentos, ¿qué pasa, Shirley, si yo tengo un documento de 1700 en mi casa, ¿no? Que es de mi familia, etcétera, etcétera? Quiero que lo restauren. Yo no puedo restaurar, le puedo poner Sintescos, le pego con la goma, no, ni lo toques. Para los casos de restauración de documentos, vienes a acudir al órgano rector para que te ayuden en la restauración. Y si es posible, ellos mismos también lo asumen. Quiere decir esto, que si yo tengo un libro o un documento de archivo de muchos años que es importante, quiero que lo restauren, o porque está un poco dañado, puedo acudir a la AGN o a la Biblioteca Nacional, sí, tenemos las oficinas especializadas para que nos ayuden o los asesoren en el caso de restauración. No hagan restauración ustedes si ustedes no saben de nada del tema. Ni se les ocurre poner cola, pegamento, cinta scotch, ni se les ocurra, porque lo malogran y ahí sí vamos a perder mucho más de lo que ya estuvo dañado el documento. Entonces, hablan de que existe responsabilidad civil y administrativa y penal según corresponda. La transferencia de bienes puede ser transferido libremente bajo cualquier título, con observancia de requisitos y límites que la presente ley establece. La transferencia de dominio entre particulares de un bien integrante del patrimonio cultural de la nación obligatoriamente debe ser puesta en conocimiento a los organismos competentes bajo sanción de nulidad. Quiere decir esto, Shirley, mis abuelitos fallecieron, pero yo ya me puedo quedar con los documentos. Sí, pero debes de demostrarlo, porque después vienen los líos entre las familias y el primo y el tío, y están ahí todos. Entonces, que también quede claro quién va a ser el dueño, hasta en esos detalles, porque después pueden hacer muchas cosas ilícitas y no es recomendable. Entonces, siempre debe haber también hasta una persona con documento que yo me quedo con estos documentos de mi familia de hace muchos años que no está mal, está muy bien, pero tiene que quedar, guardarla con las reservas de la conservación también legal, ¿no? Queda prohibida la transferencia de un bien integrante del patrimonio cultural de la nación a una persona condenada durante el tiempo de la condena por los delitos comprendidos durante el título 8 del libro segundo del Código Penal. Es nula la transferencia efectuada en contravención a esta disposición. Obviamente que quedó claro que en el caso de las personas que tengan sentencia penal, evitar la transferencia. El Estado tiene preferencia en la transferencia onerosa de bienes integrantes del patrimonio cultural de la nación bajo sanción de nulidad. Entonces, siempre guardar las debidas precauciones legales para estos temas de transferencia. No podrán transferirse separadamente bienes integrantes de una colección o conjunto de bienes que tengan vinculación entre sí, salvo autorización expresa de la entidad competente. Señores, no se separan los documentos.
Los documentos deben estar juntos. Tengo toda una colección de documentos que están ligados a la esclavitud. Perfecto, no hay problema. Tengo una serie de documentos de una comunidad campesina. Muy bien. Tengo una serie de un conjunto de documentos sobre una cooperativa. Perfecto. Pero no me los separes. No, que este es de mi papá, el otro es de mi tío, yo me quedo con este. No los separes. Traten de mantenerlos juntos y no hagan una destrucción de una colección que ya se encuentra ya como tal. Entonces también recuerden que al ser bien, no se puede exportar. No se debe de sacar fuera del Perú los documentos para su, eh, digamos, transferencia ilícita, ¿no? Sí existen, señores, personas que se dedican a esto, que se dedican al tráfico de los documentos. Cada cierto tiempo, yo calculo que será cada 5 o 6 meses, pero al año el AGN va más de 2 veces. Entonces, ¿por qué? Porque es que están sacando documentos. Y a simple vista son documentos, patrimonio cultural de la nación, a simple vista. Entonces, en este caso, toda exportación pierde automáticamente, se pierde automáticamente a favor del Estado para que sean los propietarios de los bienes muebles patrimonio cultural de la nación, que sea materia de exportación ilícita. De descubrirse esto en el aeropuerto, en aduanas, en la frontera, pues inmediatamente el gobierno se hace dueño de aquel documento o de intento como tal, sin perjuicio de la responsabilidad administrativa, civil o penal que corresponde. Se exceptúa lo de lo dispuesto en el párrafo presente en el caso de bienes culturales robados o hurtados de los propietarios que acrediten fehacientemente su titularidad, procediendo a su devolución. Si el usuario, la persona, acredita que son sus documentos, pues no hay problema, pero tienen que acreditar. Por eso es importante el registro del patrimonio cultural de la nación. Entonces, este registro me estás hablando hace rato, Shirley, ¿quién lo hace? Cada entidad pública. Antes, esta ley sale cuando se llamaba Instituto Nacional de Cultura, no ministerio. Entonces, acá el ministerio se encarga netamente de patrimonio cultural nacional. Pero la biblioteca y la AGN se encargan cada uno de acuerdo a sus competencias. O sea, biblioteca, libros y archivo de generación, los documentos archivísticos. Tenemos buena cantidad de documentos ya registrados, pero aún así es necesario que existan más fomento para que para que este registro crezca. Por ejemplo, ahora con esto del fisco está creciendo bastantes fondos, bastantes personalidades, bastantes empresas hasta agrícolas están registrando su documentación, porque sí, no, o sea, sí se sabe que tenía, ¿no? Es bueno que tengan. Entonces lo están para que no se escapen, porque a veces hasta entre familias se puede perder las cosas. Antes de que se desaparezca en la misma familia, el gobierno ya tiene registrada esta información, ¿no? Y se llama Registro Nacional de Patrimonio Informatizado de Bienes Integrantes del Patrimonio Cultural Nacional. Entonces, esto lo va a manejar hasta cierto punto el Ministerio de Cultura, pero ya recuerden que cada institución en el marco de sus competencias lo va a hacer también. Entonces, este Registro Nacional de Bienes, obviamente, es para que se declare como tal, como Patrimonio Cultural de la Nación. Se inscribirá en un registro nacional de bienes integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación, generándose una ficha técnica en la que se registra toda la información pormenorizada y el reconocimiento técnico del bien y un certificado de registro del organismo competente que otorga a su titular los beneficios establecidos de la presente ley. Sobre los beneficios, mucho se discute. Shirley, ¿cuál es el beneficio? El beneficio es que también recuerden el artículo 21 de la Constitución dice que el Estado está obligado a su protección. Entonces, se supone que si yo soy institución pública, yo soy una municipalidad y tengo documentos de 1800 o más antiguos, yo puedo solicitar un plus de dinero presupuestal para que me den mayor presupuesto para una mejora adecuada y equipos, mobiliario local. Sí lo puedes pedir, nadie dice que no. Sí lo puedes pedir. Puedes sustituir la nación. Invocas la ley 28296, invocas el artículo 21. Invocas que también ya tienes el registro y que tus documentos ya están registrados y por ende
el gobierno ya está obligado a darle protección. Y esa protección significa presupuesto. Ok, entonces, ¿puedo pedirlo? Por supuesto que puedes pedirlo. Y sí deberían de darles, deberían. Pero es que como casi nadie lo pide, a veces ni se dan cuenta, a veces no hay. Pero bueno, si no me piden, yo soy el Ministerio de Economía y Finanzas, nadie me lo pide, nadie invoca la ley, yo no doy. Solamente doy a los que hacen valer sus derechos. Lo que yo les decía desde el inicio, ¿no? Entonces, si tú haces valer tus derechos, pues enhorabuena. Como como entidad, vamos a recibir que la institución pública sí tenga mayor presupuesto, mayores beneficios de los que tienen como tales, ¿no? A ver. Entonces, esta conformación de registro nacional, ¿dónde se va a registrarse, no? Están el Registro Nacional de Patrimonio Cultural, Registro Nacional de Bienes Inmuebles Integrantes de Patrimonio Cultural, se registran todos los bienes inmuebles, patrimonio cultural de propiedad del Estado o de los particulares. Y el Registro Nacional de Bienes Muebles Integrantes de Patrimonio Cultural de la Nación, donde se registran todos los bienes muebles materiales integrantes de patrimonio cultural distintos a los pertenecientes al patrimonio bibliográfico, documental, archivístico de la propiedad del Estado o de particulares. Entonces aquí, no necesariamente la biblioteca y el Archivo General de la Nación se van a encargarse de todo lo que es muebles. Recuerden que también documentos muebles o bienes muebles son los huacos, son los textiles paracas, son los estatuas hasta de las vírgenes. La Virgen de Chapi será patrimonio cultural de la nación, sí. ¿La podríamos registrar? Por supuesto, ya deberían haberla registrado. Y así sucesivamente. El anda del Señor de los Milagros, entonces se debería registrar, por supuesto que se debería registrar. Deberían ya a estas alturas. Entonces, no solamente es el AGN y el Archivo General y la Biblioteca Nacional encargada de los bienes muebles, sino también hasta el mismo Ministerio de Cultura también se va a encargar de lo mismo. Entonces, en esta conformación del Registro Nacional, ¿entran los archivos históricos? Sí, sí entran los archivos históricos en esta conformación, en este registro como tal. Y este registro nos va a dar información importante para luego que nosotros podamos sustentar beneficios para nuestro propio archivo, para nuestra propia entidad. Entonces, cuando a mí me dicen, Shirley, ¿significa que yo puedo pedir? Sí, sí puedes pedir. Pidan, solicítenlo. Existen más documentos, no necesariamente es el informe. Ustedes deberían de hacerlo. Yo también lo puedo pedir a través del plan anual de archivos. Sí, también lo puedes. Eso va a ser otra clase más adelante. Pero ya tengan en cuenta que la ley 2896 nos fortalece en lo que es documentos históricos, por eso se mencionan archivos históricos. Y esta ley, al fortalecer y proteger a los archivos históricos o los documentos históricos, pues también ya les da derechos y obligaciones, ¿no? La obligación es que la persona que lo conserva o la institución que lo conserva debe de garantizar su adecuado eh, instalación, su adecuado acondicionamiento. Entonces, sí, no hay problemas, pero tengamos en cuenta que hay que solicitarlo. Entonces, la obligatoriedad del registro del propietario de bien que es integrante del patrimonio cultural está obligado a solicitar ante el organismo competente el registro de los mismos. Sí, señores, nosotros estamos obligados, no es que el AGN va a ir a decirles, señores, registren su patrimonio, no. Si en una supervisión nosotros detectamos qué es lo que estamos haciendo, ya hace, no sé, casi antes de la pandemia, ya en cada supervisión que hacemos como supervisión en sí, y a veces en los asesoramientos, emitimos informes en los que les recomendamos obligatoriamente registrar sus documentos y coordinar con la Dirección de Archivo Histórico de la GENE para este registro adecuado. Entonces, Shirley, ¿ya me están obligando? Sí, ya los estamos obligando porque no puede ser posible que existan entidades que tienen más de 100 años, porque sí existen entidades de más de 100 años que no registran nada y tienen documentos de 1800. Hay documentos, por ejemplo, ¿no? El INPE
me enseñaba su registro de sus de sus expresidiarios desde la época en que estaban recién ingresando a- al sector presidiario, que no necesariamente eran peruanos, hay bastantes extranjeros, los motivos, las causas, las fotos de los que estuvieron en frontón. Hay bastante información en cada entidad pública. En el caso de hospitales tendríamos las primeras sesiones, las primeras historias clínicas, los primeros casos de viruela, los primeros casos de enfermedades propias del Perú, de la verruga. ¿Dónde están esos casos? ¿En las universidades? No, están en los hospitales. El primer caso del COVID en el Perú, ¿será patrimonio cultural de la nación? Pues sí, pues fue el primero. Entonces, en mi institución, yo soy municipalidad, Shirley. ¿Qué documento puede ser considerado patrimonio cultural de la nación? Tus resoluciones, tus actas de sesión de consejo, tu documento en el que se crea el distrito. Ah, ya, si lo tienes, enhorabuena. Eso es tu patrimonio cultural de la nación. ¿Con qué documento se crea? Por ejemplo, en Huancavelica se cuenta que la creación de la ciudad de Huancavelica está en la Universidad de Harvard. ¿Qué hace ahí? Buena pregunta, no lo sé. Existen documentos que a veces, ese es el famoso tráfico de documentos. Hay mucho tráfico de documentos. Y a veces, cuando yo veo esas imágenes de cerros de documentos, siempre les he dicho que para mí es corrupción, porque hay muchas, el tráfico de documentos se paga regular, ahí tienen altos precios, pero también se pierde la información. Me da mucha pena que hasta el día de hoy esté en Harvard y así sucesivamente. Hay muchos documentos que están en el extranjero y a veces hasta tiene que intervenir el Ministerio de Relaciones Exteriores para que estos regresen. Tiene que haber hasta convenio para que nos devuelvan los documentos. Recuerdo que el mismo gobierno regional de Huancavelica estaba tramitando con la misma Universidad de Harvard que les facilitaran una copia y hasta en eso estaban bastante renuentes, ¿no? Que, ¿por qué te lo voy a dar? Y así sucesivamente. Entonces, y ni qué decir en el caso de los huacos, los textiles, se dice que muchos textiles paracas están en el extranjero, exhibiéndose en muchos museos. Ese es el tema del registro. El registro ya demuestra que son nuestros. Eh, Comparto una experiencia que no fue agradable, pero lo tengo que compartir porque fue noticia a nivel nacional el caso del robo de los documentos en la Biblioteca Nacional. Hay las cámaras, hay las cámaras. ¿Qué pasa si yo no registro mis documentos históricos? Por ejemplo, Senami, les comenté que ellos guardan para el tema del fenómeno del niño, la información que ellos tienen nos ayudó en el año 98, porque del 82 al 98, con el tema de la digitalización, y las primeras digitalizaciones fueron fatales, menos digitalizadas, o sea, no se rescataba mucha información de la que tú digitalizabas. De tal manera que Japón y Estados Unidos al final, a la hora de la hora, no tenían mucha información del fenómeno niño para el 98. Los dos estaban en el Pacífico, pero al final fue Perú el que les dio toda la información. Entonces, a lo que quiero llegar, la Biblioteca Nacional tuvo un juicio con un trabajador que tenía el video, en que este trabajador se lleva los libros, entra a la bóveda y se lleva los documentos. ¿Qué pasó con este trabajador? ¿Se le hizo juicio? Sí, se le hizo juicio, pero se pudo demostrar que estos documentos, estos libros, eran patrimonio cultural de la nación. Al momento del robo, no, no se pudo confirmar que eran documentos patrimonio cultural de la nación, porque no los habían registrado, señores. Siendo el año 2008, 2010 aproximadamente, que pasó esto, sí estaban en la bóveda, eran documentos como tales. Se quería aplicar ante el juez la presunción, pero lamentablemente ya había salido la ley en el 2010, 2008, si no me equivoco, 2008.
para cuando les roban ya había salido la ley. Entonces, estas personas que no son de buen vivir tuvieron un abogado en que él se cerró en que estos documentos tenían que ser declarados como tales. Tú no me puedes hacer un juicio por documentos que dices que son patrimonio cultural de la nación, porque debieron haber estado registrados como tales. Se hizo todo lo posible ante Procuraduría del Ministerio de Justicia, se fueron a la Suprema y no ganaron. ¿Qué pasó? Toda la oficina de Procuraduría del Ministerio de Cultura mm, los salieron, los expulsaron, porque no pudieron defender el caso. Entonces, Biblioteca Nacional, ante ello, contrata 3 turnos de personas, se amanecieron durante un lapso de 2 años para registrar todos los libros de la Biblioteca Nacional. Y en ese lapso de 2 años, de 3 turnos, se levanta el registro completo del Ministerio, Registro Nacional a ver, el nombre completo, acá lo tenemos, a ver, Registro Nacional de Colecciones Documentales y Archivos Históricos Públicos o de particulares. Entonces, este registro nacional que la Biblioteca Nacional tenía, recién después de 2 años, pero no se pudo lamentablemente poner a la cárcel aquella persona que se robó el documento. ¿Lo devolvió? Sí, sí lo devolvió, pero no se le pudo hacer ninguna sanción, porque esta persona, lamentablemente tenía buenos abogados que se cerraron en esta idea. Entonces, en el caso de Biblioteca Nacional ya aprendieron la lección. Ahora, el registro de un libro es mucho más rápido que de un documento. Un libro es así, ¿no? Un libro es así. Un documento es uno por uno, uno por uno, uno por uno. Entonces acá ya no hablamos de miles de documentos, acá hablamos de millones de documentos. Entonces, en este caso, para el tema del juicio, no solamente no crean que solamente le pasó al- a la Biblioteca Nacional, también por las mismas épocas tuvo problemas en la gente. Y hubo una institución que no quiso eh, estar a derecho junto con las normas, alegando que sus documentos no eran patrimonio cultural de la nación. Entonces cayeron varios casos. Entonces, desde ese momento hasta el día de hoy, también tanto el Ministerio de Cultura, el Archivo General de la Nación, también estamos digitalizando, estamos haciendo varias actividades para registrar los documentos. Vamos, después, eso sí lo voy a enseñar en la próxima clase, el video también de todo lo que están registrando los chicos ahí en el Archivo Generación, de cómo es el registro de los documentos históricos, que es bastante, y es bastante, son millones de papeles, millones que se tienen que registrar. Se está avanzándose bastante, creo que ya estamos a un 80%, pero no ha sido 1 o 2 años, han sido, el video puede decir 2 años, pero realmente han sido muchos años. Estoy hablando fácil, casi 10 años de registro. Y obviamente no fue 3 turnos, siempre ha sido un solo turno, pero igual, tenía que estar todo el personal porque es documento por documento y hay que, el manejo y la revisión de los mismos se tiene que estar ahí. Entonces, en el caso de los libros manejas un tomo, un tomo, un tomo, un tomo, un tomo y avanzas. En el caso de los documentos tienes que verificar que todos los documentos estén juntos. Entonces, eso es más o menos el tema del reglamento, del registro de los bienes culturales de la nación, ¿no? Entonces, este registro es importante para que nosotros podamos ejercer mayores derechos presupuestales, sí. Beneficio, Shirley, de la 28296 es que una vez que tú registres tus documentos más importantes de tu entidad, ¿puedo registrar mis planillas? Sí, porque no las primeras. ¿Puedo registrar resoluciones? Sí, las primeras, de preferencia, las que tengan el carácter histórico, las que sean documentos importantes. Las primeras sesiones de consejo también, para que de alguna otra manera sustentemos mayor presupuesto. Esta ley también nos habla, si es que mañana pasado alguna persona mala, que nunca falta en una entidad, quiera
apropiarse de los documentos y dices, ¿sabes qué? Me los quemas en este momento. ¿Sabes qué? Ahorita me los llevas al costado del río, me los desapareces en la azotea, me los pones en el sótano. Pues ustedes con esta ley as- eh, afrontan a esta persona, que a veces no son buenos, y le dicen que son bienes, patrimonio, bien mueble de la nación. Son bienes muebles los documentos de archivo. Y como tales, así como cuidas esa silla rota que nadie la quiere, que está en la esquina ahí, así como cuidas esas computadoras que ya están malogradas, así como debes también de cuidar los documentos que a veces están amarillos, que tienen años. Y es igual el tratamiento, es la misma conservación. Ustedes recordarán que a veces cuando vamos a la oficina de patrimonio o los almacenes tenemos bienes viejos, rotos, pero no los podemos deshacer. Si no, pregunten a la Policía Nacional cuántas patrullas viejas y malogradas tienen en muchos comisarías. No se pueden deshacer de ellas porque son bienes. Igual pasa con el caso de los documentos. Tenemos que tener en cuenta eso. Bienes muebles que son patrimonio de la institución. Los documentos, una vez que sean registrados en la colección, en el registro de bienes culturales, ya puedo sustentar mayor presupuesto, por supuesto, tienes derechos. Puedo sustentar a través del artículo 21 de la Constitución que el Estado está obligado a la protección y por ende mayores recursos, sí. Entonces, el conocer estas leyes y estas normas me están ayudando a que yo pueda sustentar ante mis autoridades el por qué es importante los archivos. ¿Puedo sustentar personal, Shirley, que me dé más personas? Sí, sustenten. Y ese era el mensaje que les decía. Acostúmbrense a hacer informes, aunque sea de una página, pero acostúmbrense y acostúmbrense a invocar las normas. Entonces, acá también nos hablan sobre la transferencia a título gratuito. El propietario que pretenda transferir gratuitamente la propiedad de un bien cultural deberá comunicarlo previamente al organismo competente bajo sanción de nulidad. Ya estamos entrando al reglamento de la 28296. El reglamento también ya especifica amplía mucho más cosas. Porque ya hasta me habla de días, me habla de la declaración como tal, de la venta y ya me habla hasta de la venta, ¿no? Porque es cierto, por ejemplo, en España, cuando se venden documentos en estas empresas que se encargan de los subastas de bienes, de pinturas, de Picasso, etcétera, etcétera, también se venden documentos. Entonces, en España siempre se comenta que una vez que se enteran que se están vendiendo, inmediatamente el gobierno español llega y no es que detenga la venta, simplemente, bueno, señor, yo ya llegué, hago presencia y ya saben que eso yo ya tengo derecho a esa venta. Yo soy el primero que se me declara como dueño de esos documentos que ustedes pretendían vender. Igual es acá. Dicha declaración constituirá una oferta de venta irrevocable. No se puede dar, vender, traficar con documentos. ¿Qué nos dice este artículo? El propietario, sea público o privado, que pretenda transferir onerosamente la propiedad de un bien cultural deberá notificar al organismo competente, declarando el precio y las condiciones de la transferencia. Dicha declaración constituirá una oferta de venta irrevocable. El organismo competente contará con un plazo de 30 días útiles contados a partir de la fecha de la presentación de la declaración referida en el párrafo precedente para aceptar la oferta de venta. Vencido el plazo, operará la caducidad de su derecho de preferencia, pudiendo ser el propietario de transferir dichos bienes culturales. Entonces, señores, ¿qué es patrimonio cultural archivístico? Eh, Según el artículo 69 de la 28296, nos habla del patrimonio cultural archivístico. Eso también nos habla esta ley. 28, la 19.414 nos habla del patrimonio documental. Y esta ley habla del patrimonio cultural archivístico. Shirley, en mi oficina, en mi archivo, ¿tendré patrimonio cultural archivístico? Sí. ¿Qué es aquel documento patrimonio cultural archivístico? Documentos de cualquier época, manifestada en todas sus expresiones, del lenguaje natural y cualquier expresión gráfica, sonora, imagen. Acuérdense que hemos dicho documentos archivísticos no necesariamente es un memo, un informe, un acta.
También pueden ser fotos, también pueden ser mapas, planos, DVDs, USBs, CDs, no necesariamente es papel, ¿no? Recogidas tanto en soporte convencional o informático, generados y o recibidos en cumplimiento de sus competencias y actividades de las entidades públicas o privadas en el ámbito nacional. Expedientes judiciales y administrativos, planillas de pago, entre otros. Entonces, Shirley, ¿yo ya les puedo hablar de patrimonio cultural archivístico a mis autoridades? Sí, ya les puedes hablar. Ojo, tiene que tenerse en cuenta que es la información lo que se va a valorar, que sea importante. Es cierto, nos hablan de cualquier época, porque acuérdense que si yo tengo autógrafas de ley, o sea, tengo los originales de la ley, puedo considerarlo como, y son de ayer, ¿ah? La ley es de ayer. Ayer se aprobó la ley, pero están en papel. Tengo todo el expediente completo. Sí, perfectamente. Tengo los TLCs, en los originales. Perfectamente. ¿Por qué no? Los TLCs también pueden ser considerados patrimonio cultural de la nación. No necesariamente histórico como tal, sino también hasta documentación económica. ¿Existirán los expedientes en los que se crean las monedas de sol? Sí, existirá. Recuerden que cada cierto tiempo el BCR emite una nueva moneda de modelos de sol, ¿no? Sale el Tumi, salen las ruinas arqueológicas, sale diferentes monedas. Y para que esa moneda salga, se crea todo un expediente de documentos. Y ese expediente de documentos que crea cada moneda de sol, que se sustenta el por qué le vamos a dar la relevancia a esta moneda, hablando de Machu Picchu, de Sacsayhuamán, de Chan Chan, etcétera, etcétera. ¿Ese expediente será patrimonio cultural de la nación? Sí, por supuesto, pero el original, obviamente, ¿no? Entonces, tengamos ese detalle en cuenta. Ahora, el patrimonio cultural de la nación también nos habla del artículo 70. ¿Qué significa el artículo 70 del 28296? A ver si me esperan un momentito, lo tengo acá al fondo. Nos dice el artículo 70 que el sistema, el archivo central debe de ser creado como tal. Esto nos dice el artículo 70 de la 28296 del reglamento de la 28296 y de la que estamos viendo en este momento, Patrimonio Cultural de la Nación. El artículo 70 es uno de los artículos más importantes que tiene en este momento el Sistema Nacional de Archivos. Con este artículo es que nosotros podemos sustentar la creación de un archivo central. A ver, me están diciendo una pregunta, señores. A ver, ¿cuál es la pregunta? En las municipalidades y gobiernos regionales, ¿cuál sería patrimonio cultural? Los que les mencionaba, actas de sesión de consejo de gobierno regional y consejo municipal, resoluciones, planillas, balances generales, normas, los originales de las normas, de los decretos de regionales, de las normas regionales, los proyectos de construcción, los originales. Hay documentación que es patrimonio cultural nacional. Legajos de los primeros trabajadores. Recuerden que en el caso de las municipalidades hay muchos cambios. Las municipalidades antes, algunas han crecido, algunas han disminuido. Entonces, todo eso nos habla del patrimonio cultural nacional. Es la información más importante que tiene la entidad. Cuando habla de planillas, ¿son las planillas de pago? Sí, estoy hablando de planillas. ¿O qué otro nombre le estamos usando planillas? Planillas. Son las planillas de pago, donde están toda la información de los trabajadores del mes, ¿no? Con la que se les va a pagar. No asocies con boleta de pago, es la planilla de pago. A ver, este artículo es uno de los más importantes. A ver, me están haciendo otra pregunta. Me dicen, ok, listo. ¿Qué nos dice este artículo? Los documentos de archivo deben ser administrados por una unidad orgánica de archivos, dependiente técnica y normativamente de la AGN. Nos habla de que debe de existir una oficina de archivos.
Llámala órgano de administración de archivos, llámala archivo central, unidad de archivo, oficina de archivo, llámala como quieran, pero debe de existir una oficina. Reglamento de ley. Para crear un archivo central en una institución municipal, sí, invoquen este artículo. Este artículo es contar con un órgano de administración de archivos. Y también nos menciona que el tratamiento técnico en los documentos de archivos es sistémico, conformando dentro de una entidad el sistema institucional de archivos. Entonces, acá nos habla tanto de la creación de una oficina como de que también debes de formar o crearse el sistema institucional de archivos. Vamos a tener la clase completita del sistema institucional de archivos y todo lo demás que comprende. No es tan solamente 3 o 4 palabritas. 1, 2, 3, 4. No es sistema institucional de archivos. Es bastante complejo, pero que es a favor de los archivos. No es, voy a crear el sistema nacional de archivos. ¿Qué comprende, Shirley? Es bastante. Es casi tu respaldo legal, técnico, administrativo para que seas una Profe, oficina. hola, Dígame, profesora. buenas noches. Disculpe que le interrumpa. Una consultita. En el caso, por ejemplo, yo trabajo en una institución municipal. Nosotros, según, ¿no? Bueno, por eso aprovecho para hacer esta consulta. Nosotros de la gestión anterior todavía tenemos documentos, ¿no? A veces el espacio es pequeño y nosotros ya no sabemos qué hacer con los archivos. Y lo que nos dicen para nosotros llevarlo al archivo central, dicen que tiene que tener 5 años, que tienen que pasar para recién nosotros internarlos. Entonces, ¿qué debo hacer con estos archivos como le digo, ya son de la gestión anterior? O sea, ¿tengo que esperar que tener los 5 años para que después lo traslade al archivo central? ¿O es que normal yo lo inventario y lo llevo al archivo central? Entonces, eso es que a veces por desconocimiento uno consulta y siempre me han dicho así, de todo lo que he consultado al personal nombrado le digo, no se puede, me dicen, no, tiene que cumplir 5 años para que recién lo traslade. Yo, pero ¿dónde los voy a guardar si ya no tengo espacio aquí en oficina? Eso lo, ya, Bueno, y otra consulta, aprovecho la oportunidad. En cuanto al foliado, quisiera que también, no sé si está dentro de este curso, por ejemplo, nosotros, como usted sabe, ¿no? Gestión municipal son sus 3, cumple el periodo y se va, ¿no? Entonces, nosotros podemos ya ir foliando esto, ¿o es que se espera que termine los 4 años al final, o es por año que tenemos que ir así foliando, por ejemplo, como usted dice, lo que son resoluciones, oficios, informes, cartas? Eso sí, también quisiera que nos refuerce, bueno, más que todo yo que desconozco en esto de lo que es la foliación de la documentación, la verdad que le agradecería, muy importante lo que hablar de archivo, ¿no? Para poder, dijo, ir ya haciendo desde ya, al tener la información lista, porque a veces también, como le digo, otra ingeniera, a veces usted sabe, somos personal contratado, no sabemos hasta qué tiempo nos tienen, pero sí tenemos que ya tener todos los documentos en regla para poder dejar todo en orden, ¿no? Y por eso mi pregunta es en el foliado. Yo, por ejemplo, hasta ahorita no foleo, pero me dicen, tienes que ir foliando, pero yo digo que ya por año y en cada archivo, o sea, si el folio, un ejemplo, tengo mi file de lo que son por informes, el primer tomo, tomo 2, tomo 3. En el primer tomo tengo que empezar del 1 y terminar un ejemplo, si mi primer tomo es del 1 al 100, tengo que foliar del 1 al 100 y mi segundo tomo es del 100 al 200. ¿Es consecutivo? ¿Es que tengo que terminar del 1 al 100, de ir regreso al segundo tomo del 1 al 100 así? ¿O es consecutivo la foliación, ingeniera? Disculpe que me haya salido del tema. Quería aprovechar ahí, ya que está muy importante, interesante, dijo la capacitación. Muchas gracias. a ver, vamos por la primera pregunta que me hiciste. Eso fue la anterior clase. Disculpe. Estábamos hablando sobre los transferencias. ¿Cuándo se transfiere de un archivo a otro archivo? Decíamos que en el caso de un archivo a otro archivo, cuando los documentos dejen de ser consultados. El que haya acabado una gestión, ya dejaron de ser consultados, ya pasaron a auditoría. La auditoría, según la ley de Contraloría General de la República, auditoría te van a hacer hasta los 10 años con esos documentos. Entonces, ¿quién tiene que absolver las auditorías? Ustedes, no el Archivo Central. Quien absuelve las auditorías, entonces el Archivo Central está en todo el derecho de pedirles a las oficinas, ¿ya has pasado auditoría? Sí, a ver, enséñame tu documento que ya pasaste esa auditoría. Ah, no, todavía no paso. Ah, entonces no. Dos, ¿ya pasaron más de 5 años?
No, todavía tengo 2, 3 años, pero ya se fue mi jefe. No, todavía hay consultas. El archivo central deben entrar los documentos que ya no tienen consultas. Vimos en la clase pasada y la etapa archivística y la prearchivística. La prearchivística es donde hay muchas consultas. La etapa activa. En la etapa activa es que donde sí hay constantes consultas, revisiones. El documento está todavía en trámite. Puede ser, pero Shiro, ya pasaron 3 años, pero igualito. Todavía hay consultas, todavía se revisa el documento. Al toque vas y lo sacas del armario. Cuando pasa el archivo central, que el archivo central tiene poco personal, por no decir 1, 2, 3, 4. Es raro en todo el Perú que yo haya encontrado más de 4 personas o 3 personas. Normalmente en todo el Perú, estoy hablando de regiones, es 1 o 2. Y ese 1 o 2 se tiene que dividir en todo lo que tiene que hacer. La imagen que están viendo es una región y no tiene mucho personal. Así que ya se imaginan atender la consulta de un documento que tiene 3 años, que todavía lo siguen consultando. Lo quiero ahorita, lo quiero ahorita, lo quiero ahorita. Las personas tienen 2 manos y un cuerpo. Y de 8 a 5 le llegan N consultas. Entonces, y para una auditoría te lo van a pedir 20 veces. Entonces, el documento tiene que estar en la oficina. Por eso que a veces el archivo central se pone pesado, dirán muchos, pero es que no tiene, normalmente en todo el Perú, no tiene tantos recursos humanos. En algunas instituciones en Lima, y en las más grandes, sí hablamos de archivos con regular cantidad de personas, pero son las más grandes. De 3.500 entidades, las más grandes no llegan con ajustes a 20 o 30. O sea, es el 0,00 no sé cuánto por ciento. Entonces, señores, las oficinas entendemos que no tienen espacio, pero también tienen que entender que el archivo central tampoco lo tiene. Sobre el tema de foliación, es una clase, en el mes de octubre ya lo estamos dando. Ahorita yo te puedo adelantar que revises en la página web de la AGN la normatividad archivística, que vayas leyendo la directiva de foliación, la vayas comprendiendo y analizando. Porque al final y al cabo, estas clases, más que nada, están bastante enfocadas en la normatividad. Yo puedo perfectamente hacerte la clase de foliación según la ISO, según España, según México, según Argentina. Pero ¿de qué te va a servir que te haga una clase de México, España, Argentina cuando tú estás viviendo en Perú y trabajas en Perú y aplicas las normas de Perú? Entonces, hay temas, igual que eliminación, igual que documentos de gestión archivística, en las que tenemos que hacerlo conforme a la normatividad vigente. Por favor, ubica en la página web de la AGN la directiva de foliación, o si no es en Google, por favor, escribe Directiva de Foliación Perú y te va a salir año 2019. Año 2019, Directiva de Foliación, es como unas 5 o 7 páginas. Anda leyéndolas. Y según lo que también te han dicho ya tus colegas en tu trabajo, sí, ya anda avanzando. No esperes, pero conforme a lo que tú mismo estás leyendo. Lo otro es que nos esperes a toda la clase, que sí lo vamos a hacer, yo calculo, quincena de octubre, porque las 2 primeras semanas estamos viendo organización y en quincena de octubre ya estamos exactamente viendo foliación. Hay 1 o 2 clases exclusivas en lo que es foliación. Y ahí sí le vamos, y ya también voy adelantando, si desean otros compañeros leer esa directiva, vayan leyéndolas, de tal manera que el día que hagamos la clase, me preguntan 20 preguntas. Estoy para absolverlas todititas, pero en ese momento, yo encantado ahorita de hacerte la clase, pero uno, que ya el tiempo nos está ganando, y dos, que realmente hoy día estamos en lo que es 28296, que es la ley que nos habla de bienes de muebles, que son los archivos, que es importante. ¿Por qué no puedo sacar un documento de este archivo? Porque es un bien mueble, es un bien patrimonio de la institución. Estos documentos de la esquina son los más antiguos. ¿Ya los puedo considerar patrimonio cultural de la nación? Sí, ya puedes ir recibiendo asesoramiento para que se puedan considerar como patrimonio cultural de la nación. Y una vez que ya los consideres, puedes solicitar hasta un presupuesto especial. Solicitarlo. Yo no te estoy diciendo que te lo van a dar, pero sí lo puedes solicitar. Entonces, sí, porque ya invocas hasta el artículo 21 de la Constitución. Entonces, esta ley también nos habla del órgano de administración de archivos, nos habla de una unidad orgánica, porque a veces muchos dicen,
Ay, el archivo es una función de la Secretaría General, el archivo es una función de abastecimiento, es un archivo es una función de trámite. ¿Es una función? No. Empezando que trámite tampoco tiene el ente rector, igual así como imagen institucional. Imagen institucional no tiene ente rector, no tiene normatividad y no tiene ley que lo rija. Entonces, trámite, imagen institucional, yo no sé cómo funcionan porque no tienen ente rector, no tienen normatividad que los avale. Pero el archivo central sí, y es lo que están visualizando en este momento. Decreto Supremo 011 del año 2006, reglamento de la ley 28296, artículo 70, que nos habla de que deben de ser administrados por una unidad orgánica. Ni siquiera me dice unidad funcional ya, es una unidad orgánica. Entonces, muchas instituciones aplican y lo gestionan con sus oficinas de administración, oficinas de planificación y presupuesto, y quizás ese mismo año o el siguiente, máximo 2 años, sí he visto que se ha creado la oficina como tal. Pero mientras ustedes no gestionen y hagan valer este artículo, van a seguir siendo la oficina, el fantasmita, la función de otra oficina grande. Chile, pero me han dicho que no hay presupuesto. Ah, eso es otro tema, pero de que se debe de ya de gestionar la creación de la oficina conforme a un reglamento de ley, porque este es reglamento de ley, este no es directiva, el artículo 70, entonces ya ustedes deben de crear el archivo central como tal. Contraloría General de la República el año pasado ha oficiado a muchas entidades. No sé si alguno de los que están aquí presentes forma parte de una de las entidades a las que el Contraloría envió el oficio diciéndoles ya cumplieron con la creación del órgano de emisión de archivos. Si hay alguno de ustedes aquí en esta clase, enhorabuena. Tienen que sustentar. ¿Qué pasa si me llega mañana pasado el oficio de Contraloría diciéndome si ya cuento con el órgano de emisión de archivos o el sistema institucional de archivos? Pues les digo que ya gestioné, ya hice mi informe invocando el artículo, este artículo que estamos leyendo. Si ustedes conocen alguna entidad que les ha llegado ese oficio de Contraloría, pues la respuesta es la que estamos viendo en este momento en la pantalla. Invocarla, gestionarla y ya queda en manos de mis autoridades. Pero yo como archivo central ya cumplí mi trabajo, ya lo gestioné, ya lo invoqué y ya lo presenté ante mis autoridades para que hagan el trámite correspondiente. Si viene Contraloría, yo como archivo central ya pasé la prueba. Ahora que el siguiente nivel son mis autoridades que lo deben de crear. Y Contraloría les está diciendo, si hay una ley, ¿por qué no la aplican? Eso es lo que dice. Señores, entonces, ¿alguna pregunta más? Encantada, señora, de resolverle el tema de la foliación. Vayan leyendo y vayan anotando todas las preguntas. La próxima clase es 19.4.14, Patrimonio Documental de la Nación. La próxima es 25.3.23. Y la última viene un poco de gestión documental y digitalización y las propias normas del Sistema Nacional de Archivos y su importancia. Y también un poquito del sistema institucional. Pero el sistema institucional va a tener todo una clase gigante, porque es bastante lo que se viene con el sistema institucional de archivos que ha salido el año pasado, su directiva propia. Entonces, se nos viene la clase de octubre, que es organización, descripción y transferencia. Vayan leyendo las normas, vayan anotándome las preguntas, porque nos va a quedar chiquito el tiempo, preguntas más clase, y por favor, vayan viendo qué temas, porque ese día de repente se olvidan y no me hicieron la pregunta que querían hacerme. ¿Ok? Señores, entonces, conmigo ha sido un gusto, nos estamos viendo el día miércoles para ver otra ley importante para su quehacer diario. Señores, tienen que saber defenderse, tienen que saber sustentar. Entonces, es por eso estas clases, para que ustedes puedan sustentar adecuadamente en sus informes a sus autoridades. Señores, muchísimas gracias por su compañía y su asistencia. Nos estamos viendo el miércoles. Muchas gracias. Chao, chao. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Nos vemos el miércoles. Y miércoles, hasta el miércoles, señor. Buenas noches.